voluntad filosófica. En un minuto empezamos para no perjudicar a los puntuales. Señoras y señores, daremos comienzo a la sesión de hoy del curso Introducción a la Filosofía. Como les decía a los que han llegado primero, este sistema Zoom prescribe que cada 40 minutos hay un corte. Por ello, a los 40 minutos deben ustedes volver a ingresar. Es una operación simplísima. El curso se llama Introducción a la Filosofía, como ustedes ya saben, y nunca ha sido dado anteriormente. Por ello, la configuración concreta del curso en la sesión de hoy va tal vez a sorprender a algunos de ustedes. Para hacer esto me baso en la Ley General de Universidades, en el Estatuto de la Universidad Mayor de San Andrés y en el Reglamento del Docente. Todos estos estatutos legales prescriben la libertad de cátedra, de modo que el catedrático no está obligado a seguir un esquema prefijado ni tampoco a justificar sus decisiones. Sin embargo, yo trataré de justificar la sesión de hoy, que estará dedicada al arte renacentista y a cómo la filosofía puede ser mejor comprendida mediante el impulso estético. Si ustedes toman a la mano cualquier manual o historia de la filosofía, van a ver que en la época renacentista hay muy pocos o casi ningún pensador filósofo de renombre. No ha habido en la época renacentista, o sea, entre los siglos XV, XVI y comienzos del XVII, no ha habido ningún Kant, ni Hegel, ni Platón, ni Aristóteles. Los pensadores de aquella época son más hombres típicos del Renacimiento, es decir, sabios que en su propia persona abrazaban la poesía, el arte, la literatura, también el saber y muy a menudo la política. Aquí tengo un manual alemán de historia de la filosofía, el tomo tercero sobre la filosofía del Renacimiento. Empieza con un literato, con Petrarca, sigue con Leonardo Bruni, Lorenzo Valla, León Battista Alberti, que todos son claramente literatos. El único más o menos que puede ser considerado como filósofo profesional es Giovanni Pico de la Mirandola, que murió muy joven dejando solamente una obra importante. A él le sigue, por ejemplo, eh, Marsilio Ficino, Giacomo Tabarella, Girolamo Fracastro, Marius Nicolitius y una serie importante de pensadores literatos italianos que han sido, digamos, la base del Renacimiento como lo comprendemos hoy. Luego siguen los reformistas alemanes, Lutero, Melanchthon, Agrippa von Nettesheim y otros menos conocidos, y a estos se añaden los humanistas españoles como Ludovico Vives y Francisco Sánchez. Y a ellos siguen los grandes utopistas como Morus, Bacon, Campanella y otros menos conocidos. Por lo tanto, estimado público, estamos ante la situación de que no podemos elegir un filósofo como representante nato del Renacimiento,
porque simplemente no ha existido tal persona. Por ello es que esta sesión de hoy la vamos a dedicar a ver la relación entre la filosofía y el arte, y sobre todo nos vamos a dedicar a la pregunta muy compleja y muy interesante: ¿cómo el arte sirve de puente al pensamiento filosófico? Es decir, cómo el arte puede servirnos de camino, de procedimiento adecuado para adentrarnos en el saber que tradicionalmente llamamos filosófico. Este puente al arte se realiza mediante una intuición importante, que es la admiración, mencionada en la obra de un gran racionalista como fue Aristóteles al comienzo mismo de la metafísica. Aristóteles nos dice en palabras dramáticas que para dedicarse a la filosofía hay que tener un mínimo de admiración, de sorpresa, de asombro, por ejemplo, ante lo bello, ante lo estéticamente atrayente. Esa admiración es, creo yo, pudiendo equivocarme fácilmente, la mejor de las introducciones a la filosofía seria, porque esa admiración se traduce claramente en una armonización entre el arte, la literatura, la música, el teatro, los diversos oficios y el saber filosófico propiamente dicho. Esta armonización es extraordinariamente importante para la formación de escuelas filosóficas. Al comienzo del cristianismo, los primeros pensadores cristianos han tratado de armonizar la fe evangélica, el mensaje de Jesucristo, con el saber filosófico clásico. Hemos ya tratado este punto y los resultados no son nada despreciables. En el Renacimiento, los grandes literatos, también los artistas y hasta la gente de la política, ha tratado de humanizar el pensamiento clásico, o sea, aquel curiosos de Atenas, con las nuevas tendencias del Renacimiento. Me voy a basar en esta sesión en la pensadora española Pilar Salvá Soria, muy fácil de encontrar en internet. Reitero, Pilar Salvá con V corta Soria, catedrática de la Universidad Complutense de Madrid, quien afirma que el arte muestra cómo una época se piensa a sí misma con un complejo mecanismo de simbolización. Y justamente el arte refleja o es ese mecanismo de simbolización, porque la mayoría de los pensadores y de los filósofos renacentistas bebían de las mismas fuentes. La admiración que sintieron por la filosofía griega era la misma que sintieron por las obras clásicas del arte griego, sobre todo por la arquitectura y la escultura, que empezó a ser redescubierta, igual que el pensamiento clásico, a fines del siglo XV y comienzos del siglo XVI. Por lo tanto, podemos afirmar, estimado público, que esos años gloriosos de fines del siglo XV, lo que los italianos llaman el Quattrocento, y el comienzo del siglo XVI, los italianos lo llaman el Quinquecento, han sido tanto para el pensamiento como para la filosofía realmente un despertar muy notable. Y aquí, en virtud de algo que debemos seguir, que es la justicia, debemos reconocer que también autoridades políticas y eclesiásticas han ayudado a ese renacimiento. En la imagen ven ustedes la llamada Capilla Sixtina, que se encuentra en el Estado del Vaticano,
al lado de la capilla de al lado de la Basílica de San Pedro, entre la Basílica y el Palacio Vaticano. Esta capilla sixtina es una de las obras cumbres de la pintura universal. Es en el campo específico de la pintura seguramente la conjunción más brillante de obras de muy distintos autores como Miguel Ángel y también Sandro Botticelli, que con su maestría, su talento y su intuición se han acercado a un principio filosófico, es el desvelar la verdad detrás de los fenómenos cotidianos de la vida. Esta capilla sixtina, como ven ustedes, es una bóveda cerrada. La parte superior, la bóveda, está pintada con, perdón, creo que alguien ha levantado la mano, el señor Jaime Condori, lo escuchamos con mucho gusto. Jaime Condori. Ah, perdón, que hable el que ha levantado la mano, con todo gusto. Bueno, seguiremos entonces. Estimado público, la bóveda ha sido pintada en su totalidad por Miguel Ángel Buonarroti, una de las cumbres universales de la pintura, que filosóficamente es también interesante porque Buonarroti nos ha dejado un diario autobiográfico de alto valor filosófico, sobre todo en el campo de la estética. Frente a nosotros, sobre un fondo azul, tenemos el famoso fresco del juicio final y en la parte superior, escenas bíblicas que van desde la creación del mundo hasta más o menos la época en que se establece el reino de Israel. Los frescos laterales en su mayoría provienen de Sandro Botticelli. Aquí tienen ustedes una visión general de esta magnífica construcción. Por afuera es extremadamente modesta, es una pared lisa de ladrillos que no tiene ningún atractivo, pero por dentro encarna y abarca algunos de los fenómenos más notables del arte universal. Y vamos a ver, estimado público, cómo ese arte ha sido pensado también desde un principio filosófico, es decir, no es solamente una especie de exposición de talento técnico pictórico, sino que también es algo que con la admiración que sentimos, con el posible entusiasmo estético que podemos sentir al ver estas joyas de la pintura, nosotros podemos también pensar filosóficamente algunas preguntas, como se las ha hecho en sus diarios Miguel Ángel Buonarroti. ¿De dónde viene el ser humano? ¿Por qué y para qué vivimos? ¿Cómo podríamos mejorar nuestra vida? ¿Hacia dónde vamos nosotros? ¿Cuál es el significado y el sentido del universo y de la creación?